Bien, compartimos. Y vamos a empezar entonces con la clase de sistemas de ecuaciones. Vamos a hacer un pequeño resumencito y empezamos a aplicar los distintos métodos en los problemas. A ver, un sistema de ecuaciones, como ya estuvieron charlando, es un conjunto de ecuaciones. Nosotros vamos a trabajar con dos ecuaciones de dos incógnitas y lo que queremos hacer es encontrar cuáles son los puntos que verifican simultáneamente a las dos ecuaciones. Entonces, es posible que el sistema admita solución. Si el sistema tiene algunos puntos que verifiquen todas las ecuaciones, el sistema se llama compatible. Ahora, dentro de compatible puedo tener sistemas compatibles determinados y compatibles indeterminados. ¿Se acuerdan la diferencia? Sí, sí. ¿Me lo cuentan? Determinado sería cuando tiene única solución. Determinado, infinitas soluciones. Perfecto. Hablando de ecuaciones lineales de dos incógnitas, ¿no? Entonces el sistema va a ser compatible determinado cuando tiene una única solución. Va a ser compatible indeterminado cuando tiene infinitas soluciones. Perfecto. Si nosotros lo queremos interpretar gráficamente, ¿no? Porque las ecuaciones lineales de dos incógnitas son rectas. Si queremos hacer la interpretación geométrica, ¿qué pasaría con un sistema compatible determinado con las rectas? Se tocan en un solo punto. Muy bien, se tocan en un solo punto. Ese punto, ese valor X y ese valor Y que tendrá el punto de intersección de las rectas, será justamente la solución del sistema, o conformará el conjunto solución. ¿Sí? Perfecto, nos da rectas secantes. No me importa si son perpendiculares o si son oblicuas, tienen que tener un punto en común. Bien, si el sistema es compatible e indeterminado, ¿qué pasa con las rectas? Coincidentes. Son coincidentes. Muy bien, son coincidentes. Si yo las grafico, no voy a reconocer cuál es cuál porque es la misma recta escrita de dos maneras distintas, podríamos pensarlo, ¿no? Son coincidentes, tienen infinitas soluciones. Entonces, rectas son coincidentes. Cuando las rectas son coincidentes, ¿qué pasa con sus pendientes? Son iguales. Son iguales. Bien, las pendientes son iguales. ¿Y qué otra cosa tienen igual? La ordenada al origen. Perfecto. En caso que las pendientes sean iguales y la ordenada al origen sea distinta, ¿qué es lo que pasa con las rectas? Incompatible. El sistema sería incompatible, pero con las rectas, ¿qué pasa? Paralelas. Muy bien, son rectas paralelas. Si son rectas paralelas, y abajo me queda lela, parece a propósito. Si son rectas paralelas, recién dijo muy bien, no sé, ¿Alexis es el que está hablando? Sí, sí. Muy bien, Alexis dijo que el sistema es incompatible, ¿no? Perfecto. ¿Y qué significa respecto a la solución? ¿Qué solución va a tener? Absurdo. Conjunto Claro, en vacío. realidad cuando vos desarrollás llegás a un absurdo, pero la solución se dice que es vacía. Sí. ¿Sí? Solución vacía. Vacía. Bien. Ahora, si queremos usar el método de Cramer o de determinantes, el método de determinantes para la clasificación de un sistema de ecuaciones. Hablaron con Giselle que para encontrar el determinante tenemos que tener igualado a los términos independientes el sistema, ¿no? El que depende de X, el que depende de Y y el término independiente. Teniendo esta estructura, nosotros podemos buscar podemos buscar tres determinantes. El determinante general, ¿con quién se forma? Las X con el Y. Bien, la primera columna del determinante general se forma con los coeficientes que multiplican a X. Y la segunda columna se forma por los coeficientes que multiplican a Y. A esto llamamos determinante general. Ay, estoy distraída, perdón. Ahora, si trabajamos con el determinante de X, ¿sí? Dijimos que la primera columna corresponde a X y la segunda columna corresponde a Y. Si queremos buscar quién es el determinante de X, ¿qué vamos a hacer? Suplantamos X por el término independiente. Muy bien, la columna X no se va a formar por los coeficientes de X, sino que se va a formar por los términos independientes. Y a la de Y no la modificamos.
quisiéramos buscar el determinante de y, hacemos lo que corresponde, ¿no? O sea, dejamos la columna de x como está y a la columna de y la cambiamos por los términos independientes. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero quería más o menos que los presentemos. Entonces, vamos a ver la clasificación con este método. ¿Qué pasa si el determinante general es distinto de 0? Compatible determinado. Perfecto, el sistema va a ser compatible determinado. Si el determinante general es igual a 0, puede ser indeterminado o incompatible. Vamos a tener que ver qué pasa con el determinante de x y con el determinante de y. Si todos valen 0, el determinante es 0, el de x es 0 y el de y es 0, todos somos ceros, el sistema es compatible e indeterminado. Si el determinante es igual a 0 y el determinante de x o el determinante de y no son ceros, o ninguno es 0, pero sí el general, entonces va a ser incompatible. ¿Sí? Esto para que lo podamos clasificar. ¿Estamos con esto? Sí, sí. ¿Preguntas acá? ¿Cómo, profe? No la escuché. ¿Y quieren hacer alguna pregunta hasta acá o sigo? Por mi parte, ninguna, profe. Se entendió muy bien. Bien, entonces, si les parece, resolvemos el problema y al resolver el problema vamos a aplicar alguno de los métodos. A mí me gustaría que focalicemos en el método de reducción y en el método de determinantes, ¿no? Porque son los que ustedes menos conocen. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, dale. Sí. Me parece ¿Con igualación y sustitución tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? A mí el ejercicio 36 no me dio, profe. 36A. 36, a ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Bueno, termino esto y vamos al 36A, ¿dale? Dale, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a arrancar con el problema C. Ayúdenme a resolverlo, ¿eh? Dice, se busca un número de 2 cifras, por ejemplo, 25, ¿sí? Estas 2 cifras. De modo que la cifra de las decenas más el triple de las unidades sume 100. Entonces, antes de empezar a arrancar, yo al número 25 lo voy a pensar como un XY. No estoy multiplicando, ¿sí? Sería X vale 2, Y vale 5, es un XY, no es X por Y. ¿Me entienden? Estoy simbolizando a la cifra de las decenas como X y a la de las unidades como Y. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ahora, bien, si X me da 15, ¿estaría bien? No. No, muy bien, porque X e Y tienen que ser cifras, tienen que ser números del 1 al 9, incluyendo el 0. ¿Sí? Lo único que X no puede valer 0, porque me dice que tenemos un número de 2 cifras. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Que no estamos haciendo un X por Y, sino que estamos viendo cuál es el número que va en la posición de las decenas y cuál es de la posición de las unidades. Entonces, acá dice, la cifra de las decenas más el triple de las unidades. ¿Cómo escribo eso simbólicamente? ¿Quién es la cifra de las decenas? ¿Cómo la llamé? X. X. Cuando dice más, es un más. El triple de las unidades. ¿Cómo escribo el triple de las unidades? Sí. Muy bien, 3i. Y eso quiero que sume 10. Quiero que sea igual a 10. Y después me dice, pero la diferencia. ¿Cómo escribo la diferencia matemáticamente hablando? Resto. Bien, la diferencia entre el doble de la cifra de las decenas. ¿Cómo escribo eso? 2X. 2X. Muy bien. Cuando me dice entre y, me va a decir qué pongo de un lado del menos y qué pongo del otro lado del menos, ¿no? Y las unidades. ¿Quién es el que va en unidades? Y. Y. Quiero que sea 6. Y ahí tenemos el sistemita. ¿Lo ven? Sí, sí.
una vez planteado así parece que no es tan difícil, pero para Claro. empezar cuesta más. El tema, como siempre que hay problemas, es llegar a hacer el planteo. Después es una cuenta, o varias, pero lo difícil es hacer el planteo. Por eso es que les pregunto si tienen dudas. Y si las dudas surgen en la semana, escríbanlas en el foro. Así los podemos orientar. Bueno, lo quiero resolver con el método de determinantes, para que les quede clara cómo sería la idea, ¿sí? Es importante que para usar el método de determinantes tengamos el sistema acomodado, como dijimos hace un rato. En la primera columna vamos a tener los términos de X, si no hay ningún número sobreentiendo que hay un 1. Después tenemos que tener los valores de Y, y por último los términos independientes del otro lado del igual. Si acá estuviera mezclado, yo tuviera 3Y más X, lo tengo que acomodar, ¿sí? Importa mucho la ubicación y el orden en este método. Entonces, armamos el determinante general, dijimos que en el determinante general vamos a poner en la primera columna los valores de X, en la segunda columna los valores de Y. En realidad, con los valores me refiero a los números que están multiplicando. Entonces, ¿qué pongo en esta posición? 1, 2. 1. Acá abajo pongo el 2. Muy bien. Acá. 3 menos 1. Perfecto. Muy bien que dijiste menos 1. Perfecto. ¿Todos entienden cómo se armó el determinante general? Sí. Perfecto. Primero voy a armar los 3 determinantes y después hago las cuentas. Dijimos que para el determinante de X, en lugar de usar la columna X, voy a usar la columna de términos independientes. Y la de Y no se ve alterada. Y para el determinante de Y, siempre basándome en el determinante general, la columna de X va a seguir siendo la columna de X y a la que voy a cambiar va a ser a la columna de Y. En lugar de poner la columna de Y, como estoy buscando el determinante de Y, pondré los términos independientes. ¿Estamos cómo se arman? Sí, sí. Perfecto. Entonces, en el determinante de X voy a poner 10 y 6, que son los términos independientes, y la columna de Y la mantengo igual. La columna de X era 1 y 2, y la de términos independientes eran 10 y 6. ¿Dudas o sigo? Por mi parte, ninguna. Perfecto. Bueno, ¿cómo se resuelve un determinante de 2 por 2? Solo cuando es de 2 por 2. Se multiplican los elementos de la diagonal, y guarda porque la diagonal es la que empieza de arriba a la izquierda y va en diagonal hacia abajo. Esto es lo que llamamos diagonal. Multiplico los elementos de la diagonal. Y voy a restar, siempre voy a poner un menos, esto es parte de la resolución del determinante, siempre pongo un menos. ¿Y a quién voy a restar? A los elementos de la contradiagonal. Por eso hice hincapié en quién es la diagonal, ¿sí? No me cambien el orden porque les da todo al revés. La contradiagonal surge del que está arriba, a la derecha en diagonal. ¿Se ve cuál es cuál? Sí, sí. Bien. Entonces, esto me va a dar menos 1, menos 6, o sea que el determinante vale menos 7. Determinante general. ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, determinante, dime. No, le dije que sí, profe. Ah, escuché el profesor, lo pensé que me estaba llamando. Perfecto. Vamos al determinante de X. Entonces, multiplico la diagonal. ¿Cuánto me da esa multiplicación? Menos 10. Bien. Y resto, siempre pongo menos al producto de la contradiagonal. ¿Cuánto me da esto? 18. Perfecto. Entonces, el determinante de X me dio menos 28. Sí. Bien, vamos al otro. Determinante de Y, multiplico la diagonal que me da 6. 6. y resto los elementos de la contradiagonal que 20. me dan 20. Si me hubiera, por ejemplo, si yo acá hubiera tenido menos 2,
¿Sí? Esto me daría menos 20. Entonces pongo 6 menos menos 20. ¿Me entienden? Este menos va siempre, pero si yo tengo un menos por menos, hago la regla de los signos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y esto es menos 12. 14. Ah, 14, qué bueno. Claro, muy bien. Entonces, tenemos los tres determinantes. Bien. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? Y nadie más porque no tenemos Z. X lo voy a encontrar haciendo la división entre el determinante de X y el determinante general. Lo mismo va a pasar para Y. Determinante de Y sobre determinante general. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, el determinante de X vale menos 28. Y el determinante general vale menos 7. El determinante de Y me dio menos 14. Y el general me dio menos 7. Entonces, toda esta cuentita, ¿cuánto nos da? X da 4 Muy bien. ¿Y este? y da 2. Y da 2. Perfecto. Vamos a volver a ver qué nos preguntaban. Decía, se busca un número de 2 cifras, de modo que determina el número. Entonces, mi respuesta no va a ser 4, 2. Esto no va a ser mi respuesta, porque yo tengo un problema y en el problema tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el número de 2 cifras que se forma por? ¿Me entienden lo que digo? ¿Sí? Si esto, No, fuera, profe, yo no. si esto fuera un sistema de ecuaciones, a partir de lo que están viendo en pantalla, en este caso la solución sería el punto 4, 2. Porque pongo el valor de X y el valor de Y. Esa es la solución del sistema. Pero resulta que este sistema viene de un problema. Y a mí el problema me decía, se busca un número de 2 cifras, de modo que, y me daban todas las condiciones, determina cuál es el número. O sea que mi respuesta no es un par ordenado, tiene que ser un número de 2 cifras, donde dijimos que a la primera cifra la llamábamos X y a la segunda cifra la llamábamos Y. Entonces, X nos dio 4, Y nos dio 2. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es el número de 2 cifras? Sí. 42 sería. Perfecto. Entonces, el número pedido es 42. Y esta es la respuesta al problema. Si me hubiera dado menos 4, menos 2, ahí tengo problemas, porque yo no puedo poner como número esto. Esto no es un número de 2 cifras. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? Y profe, se entiende mucho mejor. Muy bien. Entonces, si es un problema, siempre tengo que pensar qué me preguntan para responder. Muy bien. Bueno, vimos en este caso que el determinante nos dio distinto de 0, entonces el sistema iba a ser compatible determinado, o sea que la solución iba a ser única y la encontramos, fue una solución única. Perfecto. Lo digo como para reforzar la parte de la clasificación. Bueno, ese es el problema C, que es uno de los problemas más problemáticos. Vamos al D y después quiero hacer los otros ejercicios que tenemos marcados para hoy. Dice, la diferencia entre el lado mayor... ¿Quieren preguntar algo antes que siga? Yo no, profe. No, profe. Ok. La diferencia entre el lado mayor de un rectángulo y el doble del otro es 4 metros. Si al lado mayor se le restan 2 metros y se le suma el otro, la suma será de 20 metros. ¿Cuánto mide cada lado? Bueno, vamos a ponerle nombre. Le vamos a poner como nombre M de mayor y O del otro. Dice, vamos al principio. La diferencia, ¿qué dijimos que era la diferencia? Uy, La resta. la resta, muy bien. Esperen que quería bajar, pero no tanto. La resta entre el lado mayor de un rectángulo y el doble del otro. ¿Se acuerdan? Yo les decía que el entre y el y me decían qué pongo antes del menos y qué pongo después del menos.
Entonces, el lado mayor de un rectángulo es lo que va a ir antes del menos. ¿Cómo estoy llamando al lado mayor del rectángulo? M. 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 Y el doble del otro. ¿Cómo escribo el doble del otro? 2O. 2O. Muy bien. Es Igual. 4 metros. 4, ¿no? Muy bien. Poco inteligente llamarlo O. Le voy a poner la O con un rulito, si no aparece un 0. Muy bien. Dice después que si al lado mayor, acá empiezan con las condiciones, si al lado mayor se le restan 2 metros, o sea, si al lado mayor se le restan 2 metros, y se le suma el otro, la suma sería de 20 metros. Entonces, vamos a escribir. Al lado mayor le resto 2 metros. ¿Estamos de acuerdo que es M menos 2? Sí. Sí. Y se le suma el otro. Acá no hay mucho que pensar. Le tengo que sumar el otro. ¿No? Sí, sí. La suma, todo esto, sería de 20 metros. Este es más sencillo el planteo. Entonces, M menos 2O es igual a 4. Y en la siguiente ecuación la vamos a acomodar, o sea, al término independiente lo vamos a pasar con los términos independientes. ¿Está bien esto que hice? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, y ahora me gustaría que practiquemos el método de reducción. El método de reducción lo que dice es que si nosotros sumamos o restamos ecuaciones, o bien alguna ecuación la multiplicamos por un escalar y después la sumamos y la restamos, lo que queremos hacer es que después de sumar o de restar, desaparezca, entre comillas, una variable. Fíjense que acá, si yo resto miembro a miembro, tengo M menos M, entonces se cancelan. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. ¿Sí? Entonces por eso se llama método de reducción, porque lo reduzco y elimino una de las incógnitas. Entonces, M menos M me dan 0M, ni las escribo. Después hago menos 2O. Menos O me da menos 3O. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Y después, ¿qué tengo que hacer? 4 menos 22, porque estoy restando miembro a miembro. Resto la M con la M, la O con la O, el numerito con el numerito. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces obtengo que O vale 6. Fíjense qué fácil cuando uno aplica el método de reducción. Al instante obtiene uno de los valores de las incógnitas. Díganme si hay dudas o si puedo continuar con esto. Pero a veces hay que multiplicar también, profe, antes de restar, ¿no? Si Claro. si la M tiene 3 y el otro tiene 6 por igual, digamos, para que tenga el mismo valor para poder restar. Exacto. Si vos tenés 3M y 6M, por más que sumes o restes, no se te van a eliminar. Entonces tenés que multiplicar a toda una fila por un escalar, por ejemplo, la multiplicás por 2, y ahí sí obtenés 6 y 6 y podés restar. Ustedes van a tener que resolver probablemente con el método que prefieran. Entonces nosotros tratamos de enseñarles cuándo es útil usar cada uno de los métodos. Este método sale rapidísimo cuando tengo el mismo número multiplicando a la M. ¿Con el mismo signo o con distintos signos? Porque si tienen distintos signos, sumo miembro a miembro. Si tienen el mismo número y el mismo signo, voy a restar para que se anulen. ¿Sí? Tal vez si tenés, como yo tenía en el ejercicio de acá arriba, que no tenía los mismos números, me convino usar determinantes. ¿Convino se dice? Bueno, no importa. ¿Me entienden esto que estoy contando? Sí, sí, de acuerdo al planteo hay que aplicarle el método. Claro, siempre te conviene usar lo que te produzca menos trabajo. Por eso es que en el foro decía Giselle, ¿qué método nos sirve si y ahora cuál usarían? ¿No? Como para que ustedes
focalicen la energía y no hagan cosas de más. Se puede hacer todo sistema, o la mayoría, con cualquier método, pero algunos son más potentes que otros. Bueno, entonces, cuestión que despejamos y obtuvimos O, pero todavía me falta averiguar cuánto vale M. Entonces, ¿qué hago? Ese valor de O lo sustituyo en cualquiera de las ecuaciones del sistema. ¿Sí? En la de arriba o en la de abajo, en cualquiera de las dos. Yo voy a tomar la de abajo y en lugar de O voy a poner 6. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿16? 16. Y vamos a verificar, esto es otra cosa que está bueno hacer, vamos a verificar si está bien lo que obtuve. ¿Y cómo verifico? Voy a copiar el sistema y en lugar de poner M pongo 16 y en lugar de poner O pongo 6 y veo que se cumplan las dos ecuaciones. Entonces, retomo el sistema como la primera vez que lo escribí. Y ahí, en lugar de poner M, voy a calcular 16 y en lugar de poner O, voy a calcular 6. Entonces, 16 menos 2 por 6. 2 por 6 es 12. 16 menos 12 me da 4. Sí. Sí, verifiqué. El otro es 16 menos 2 más 6. 16 menos 2 es 14, más 6 es 20. ¿Me dio 20? Sí, perfecto. Verifica el sistema. ¿Se entiende lo que quiere decir que verifique el sistema? Sí, están igualados. Claro, que me dé una igualdad. Bien. Bueno, entonces vamos a volver al problema. La pregunta es, ¿cuánto mide cada lado? Entonces, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Y el lado mayor va a valer 16 metros y el otro 6, ¿no? Perfecto, quería que me digan la palabra metros. Perfecto. El mayor mide 16 metros y el otro mide 6 metros. Esta es la respuesta del problema. ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. Bueno, yo voy a aprovechar porque me gustaría que veamos estos ejercicios 37 y 39, que son los que estaban marcados para hacer, que no tienen que ver con problemas, sino con qué pasa con estos sistemas, con si son compatibles, compatibles indeterminados, incompatibles. Así que vamos a hacer esto y si hay dudas después las retomamos. Vamos al ejercicio 37, ¿sí? Díganme si están del otro lado. Sí. Muy Sí, bien. profe. Perfecto. Me dan ese sistemita y me dicen que este sistema tiene que admitir como solución al punto 2, 3. Entonces, ¿qué significa que admita como solución al 2, 3? Tiene que estar adentro dentro del gráfico, esos puntos. Claro, si hacemos el gráfico, en caso que hiciéramos el gráfico, el punto de corte tiene que ser el 2, 3. Bien, pero ahora, en función de lo que acabamos de hacer de la verificación, ¿no? Que el sistema admita como solución al punto 2, 3, ¿qué quiere decir? Que si x vale 2 e y vale 3 y yo sustituyo, voy a tener que encontrar siempre una igualdad. Eso es que analíticamente el punto pertenezca o sea solución del sistema. ¿Se entendió o lo digo de nuevo? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá en la verificación fue mostrar que el punto 16,6 era solución del sistema. ¿Por qué? Porque verifica cada una de las ecuaciones. Entonces, acá, si el sistema tiene que admitir como solución al punto 2, 3, quiere decir que si yo a x la reemplazo por 2
y ahí lo reemplazo por 3, tengo que verificar las dos ecuaciones. Tienen que darme dos igualdades. ¿Bien ahí? Sí. Bien. 2 por x más k por y tiene que ser igual a 13. X menos y tiene que ser igual a menos 1. Entonces, cada vez que dice x voy a poner 2 y cada vez que dice y voy a poner 3. Entonces, 2 menos 3 menos 1. Está bien esto. 2 menos 3 es menos 1. Verificó. ¿Me siguen? Sí, profe. Y en la de arriba, ¿qué pasa? Me queda 4 más k por 3 igual a 13. Tiene que verificar también esta ecuación. Entonces, tengo que ver cuál es el valor de x que verifica esta igualdad. O sea, me queda una ecuación que la tengo que resolver y ese valor de k es el buscado. ¿Lo ven? Sí, sí. Muy bien. Despejamos un poquito. ¿Cuánto me da? 3. 3. Bien, porque es 9 dividido 3, 3. Entonces, si k vale 3, el sistema admite como solución al punto 2, 3. Bien. ¿Preguntas o venimos bien? No, no. Bueno, vamos a ver cuándo el sistema es incompatible. ¿Para qué valor de k el sistema es incompatible? Y acá podemos trabajar con determinantes o pensándolo gráficamente. Que sea incompatible, ¿qué significa gráficamente? Que las rectas como son. Paralela. Paralelas. Pero paralelas no coincidentes. O sea que tienen que tener la misma pendiente, pero distinta, Ordenada al origen. ordenada al origen. Entonces lo que podemos hacer es despejar y en cada una de las dos para reconocer quién es la pendiente y quién es la ordenada. ¿Les parece? Sí, sí. Muy bien. Primero voy a copiar el sistemita, porque me queda muy lejos de mi vista. Y ahora vamos a despejar y en cada uno de los dos. Bueno, del primero despejamos y. Entonces tenemos este término es positivo, lo vamos a pasar restando. Acá que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo. Aprovecho para acomodar un poquitito. Y puede dividir a todo o ya puedo distribuir el denominador. ¿Me siguen de este paso al siguiente lo que hice? Sí, sí. Bien, entonces, esta es de la primera ecuación. De la segunda ecuación vamos a despejar también y. En este caso yo voy a pasar a menos y para el otro lado, para que me quede positiva, y menos 1 lo vamos a pasar para allá, que va a pasar sumando. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta ecuación? 1. 1. ¿Y cuál es la ordenada al origen? 1. 1. Muy bien, si yo quiero que el sistema, sea incompatible, entonces tengo que tener la misma pendiente en las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué tendría que plantear para que pase esto? K tendría que valer 2. Casi. Menos 2. Menos 2. ¿Pero qué tenemos que plantear para llegar a esa conclusión? Que está muy bien. Que la pendiente de una de ellas, que es 1, sea igual a la pendiente de la otra de ellas, que es menos 2 sobre K. ¿Lo ven? Igualo las pendientes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué las igualamos? Hola. Sí, profe. K está dividiendo, lo paso multiplicando, entonces me da que K vale menos 2. Ahora,
tengo que tener cuidado porque si las pendientes son iguales, las rectas pueden ser coincidentes o paralelas. Entonces tengo que ver, si K vale menos 2, ¿cuánto vale la ordenada al origen? Porque si coinciden las ordenadas al origen, entonces no me ayuda. Entonces retomo acá. Si K vale menos 2, la ordenada va a valer menos 13 medios en una de las rectas. Y en la otra recta la ordenada vale 1, así que no hay problema. Si K vale menos 2, no van a ser iguales las ordenadas y el sistema va a ser incompatible. ¿Sí? Verifico que no coincidan las ordenadas y si no coinciden, entonces está perfecto lo que pasó. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y para que el sistema sea indeterminado, ¿qué tiene que pasar para que el sistema sea indeterminado? ¿Qué significa indeterminado? Tiene que tener infinitas soluciones. Claro, indeterminado significa sistema compatible e indeterminado, entonces las rectas, ¿cómo tienen que ser? Coincidentes. 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 Tengo que tener infinitas soluciones, rectas coincidentes, entonces tengo que tener la misma pendiente y la misma ordenada. Recién vimos que la misma pendiente la tenemos solamente cuando K vale menos 2. Pero si K vale menos 2, ¿las ordenadas son iguales? No. No. Entonces no tengo ningún valor de K que haga que estas dos rectas sean coincidentes. Porque si coincide la pendiente, no coincide la ordenada y me quedan paralelas. Entonces no es posible hallar o determinar un valor de K tal que el sistema resulte indeterminado. ¿Se entendió? Sí, profe. Se puede hacer también con el método de los determinantes, no hay problema. Si nos da el tiempo, lo hacemos, pero quiero que hagamos el 39 primero. Si después quieren, lo hago con el método de determinantes, como para que tengan el modo 2. Díganme si hasta acá quieren consultar algo o seguimos. Seguimos, bro. Dale, seguimos. Vamos al 39. Punto. Una de las chicas me dijo que un ejercicio no le salía. ¿Era este que expliqué o era uno que no estaba en las fichas? ¿El 36? No, profe, es el 36A, el de método de igualación. No sé por qué no me dio. Ok. Termino esto y voy. Con eso no me quiero olvidar, porque me acordé de casualidad recién. Cualquier cosa, hacémelo acordar, ¿sí? Sí. Bien, vamos al 39. Dice, completar el sistema de ecuaciones de manera que cumpla con la condición pedida. Entonces, nos da 4i igual 6x menos 8 menos 2i igual plim, 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 plim. Tengo que tener un número que multiplique a x y un término independiente. Entonces lo voy completando yo. Bien, quiero que el sistema sea compatible e indeterminado. Vamos de nuevo, compatible, indeterminado significa que tengo que tener rectas coincidentes. Entonces, si seguimos trabajando como recién les expliqué, lo que tenemos que hacer es buscar quién es la ordenada y quién es la pendiente en cada uno de los casos. Entonces, yo en la ecuación, así como la estoy pintando, ¿puedo determinar cuál es la ordenada y cuál la pendiente o la tengo que acomodar un poco? La tenés que acomodar. Bien, ¿y cómo la acomodo? Pasas la X Dejando al otro I. lado para dejar tu término independiente solo. Pero ahí voy a tener quién es la pendiente y quién es la ordenada. No, todavía no. Claro, lo que me conviene es despejar I, como decía recién una de las compañeras, porque si yo despejo I y la paso dividiendo, ya tengo de entrada quién es la pendiente y quién es la ordenada, al origen. Ah, claro, como yo usé otro sistema y como que me confundí un poco. Claro, vos lo estabas planteando bien si lo hubiéramos hecho por Kramer, por el método de determinantes. Sí. Eso estaría bien, pero si lo trabajamos con pendiente y ordenada, despejamos I. Muy bien. Y vamos al otro, que teníamos puntitos suspensivos o guioncitos que yo le puse así, y lo mismo, voy a despejar, ¿no? Entonces, este menos 2 que multiplica lo voy a pasar dividiendo. Ahora, si quiero que sea un sistema compatible e indeterminado, entonces, ¿qué necesito?
Que menos 3 medios sea igual a ¿quién? A sobre menos 2. Muy bien. ¿Y con esta condición sola me alcanza? No, te faltaría la ordenada al origen. Claro, tengo también que igualar las ordenadas al origen, que si no sería incompatible. Entonces, necesito que menos 2 sea igual a ¿quién? A B. ¿A B solito? B sobre 2, menos 2. A B sobre 2, eso. Bueno, entonces planteamos el sistema. B sobre menos 2. Y desde ahí tenemos que el 2 está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando, lo simplifico y despejo el menos. O sea que tengo que A vale menos 3 y que el menos 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces B vale 4. Sí, sí. Bien, entonces volvemos al ejercicio. Yo lo tengo que completar. A mí me piden que escriba el sistema. El de arriba me lo dan. Y el de abajo dice menos 2i igual, y yo tengo que poner cuánto vale A, X, más cuánto vale B. Entonces, en este sistema resulta ser compatible e indeterminado. Incluso si ustedes miran, imagínense que multiplican por menos 2 a esta ecuación. Menos 2 por menos 2, 4. Y la i no cambia. Menos 3 por menos 2, 6. Y la x no cambia. Y 4 por menos 2, menos 2. ¿Ven que una ecuación es múltiplo de la otra? Sí, sí. ¿Sí? Eso pasa porque son coincidentes. De la misma manera, si a la de arriba la dividen por menos 2, llegan a la de abajo. Bien. Del ítem A, ¿tenemos dudas? No. Bien, vamos al ítem B. Que su solución sea el origen de coordenadas. Eso significa que el punto 0, 0 tiene que ser solución del sistema. O sea que tiene que verificar tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. ¿De acuerdo conmigo? Sí, profe. Bien, ahora pregunto. ¿El 0, 0 verifica la primera ecuación? No. No, porque si yo reemplazo a x por 0 y a y por 0, me da que 0 es igual a menos 8 y esto es un absurdo. Entonces, para ninguna ecuación que completemos en este sistema, va a suceder que el 0, 0 sea solución. ¿Por qué? Porque el 0, 0 ya no pertenece a la primera, entonces no va a pertenecer a la segunda. ¿Sí? Sí, sí. Vamos al ítem E. Quiero que el sistema no tenga solución. ¿Cuándo un sistema no tiene solución? Cuando es incompatible. Bien, no tiene solución cuando es incompatible. Y es incompatible cuando las pendientes son iguales y las ordenadas, ¿cómo tienen que ser? Distintas. Distintas. Entonces, si yo quiero que las pendientes sean iguales, ya hice este planteo antes, ¿no? Cuando hice la parte amarilla, igualé una pendiente igual a la otra y llegué que para que las pendientes sean iguales, ¿qué tengo que pedir? Que A valga ¿cuánto? Menos 3. ¿Todos nos siguen lo que estamos hablando? Porque estamos así como medio tres charlando. Sí. ¿Sí? Bien. Profe. Entonces, para que la pendiente sea la misma, A tiene que valer menos 3. Si B vale 4, las ordenadas al origen van a ser iguales. Entonces, si B vale 4, sí voy a tener una solución. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Que B, ¿cómo tiene que ser? Distintas 4. Muy bien. Si A vale 3 y B es cualquier número real que no sea 4, entonces este sistema no va a tener solución. Yo puedo elegir uno, si a mí me piden que escriba un único sistema, bueno, lo elijo. La primera la copio como está, el valor de A es menos 3 y el valor de B lo tengo que elegir yo. Elijo el número que quiera que no sea 4. Bueno, 1, qué sé yo. Acá podría poner infinitas soluciones. Todo menos el 4. ¿Se entendió?
Sí, profe. Muy bien. Y si yo quiero que el sistema sea compatible determinado, ¿qué tiene que pasar con las pendientes? Tiene que ser distinta. Muy bien, tienen que ser distintas. Con que las pendientes sean distintas, ya me va a alcanzar, porque se van a cortar en algún punto. Entonces, A, ¿cuánto tiene que valer? Si A es -3, las pendientes son iguales. Yo quiero que las pendientes sean distintas, entonces... Puede valer También. 2, 4. Claro, Claro. cualquier número menos 3. Eso, cualquier número que no sea del -3. Elijan el que quieran, pero no elijan el -3. Entonces, si A no vale -3, no me importa qué ordenada al origen le ponga, que se van a cortar en algún punto. ¿Sí? ¿Tenemos dudas de esto que estamos charlando? No, profe. Muy bien. Bueno, quiero responder la pregunta que me hizo, no me acuerdo el nombre de la chica con la que estoy hablando, a esta altura ya se me mezclaron todos los cursos. No le salía la A. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela, ¿ves? Iba a decir Griselda, menos mal que no lo dije. Vamos a hacer ese ejercicio antes que termine la clase. Y si después quieren, si nos da el tiempo, hacemos clasificación con determinantes, que no sé si llegaremos. ¿Este era, Mica? A ver, sí. Sí, 5x más 3 igual a 1, dice. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué decía por igualación? Sí. Bueno, ¿cómo arrancaste? Despejé x Perfecto. de cada uno. Bien, cuando es por igualación, entonces despejo x o y, cada uno elige. Mica eligió x, vamos a sumarnos. Despejo la misma variable de cada ecuación. No importa cuál, pero tiene que ser la misma variable de la de arriba y de la de abajo. Muy bien. Vamos a despejar x de la primera. El término de y lo despejamos para el otro lado. Y la x está siendo multiplicada por un 5, así que el 5 va a pasar dividiendo hacia el otro lado. ¿Alguna duda sobre el despeje? No. No. Muy bien. Ahora voy a despejar la misma variable, pero de la otra ecuación. Entonces, el término positivo lo paso restando, ya la tengo despejada. Una vez que despejo, el paso que sigue es hacerle honor al nombre, o sea, igualar. Digo que 1/5 menos 3/5 de y es igual a menos 4y más 7, y desde ahí junto las x para un lado, los términos independientes para el otro. Entonces estas menos 4y las paso sumando. 1/5 lo paso restando. Esto me da 34/5 y este 17/5, si mal no hice las cuentas. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Entonces, la fracción que está multiplicando la voy a pasar dividiendo y esto nos da 2. Sí. Bien. Ahora que tenemos el valor de una de las coordenadas, digamos, lo que vamos a hacer es reemplazar a este valor de y en cualquiera de las que dejamos incompletas, en cualquiera. Yo la voy a reemplazar en esta porque me parece más cómodo, que las cuentas son más lindas, sin fracciones. Entonces tengo que x es igual a menos 8 más 7, x es igual a menos 1. Entonces, el sistemita me da como solución el punto menos 1, 2. Para estar seguros que está bien, vamos a verificar. Si x vale menos 1, 5 por menos 1 es menos 5. 3 por y es 3 por 2, que es 6. Y esta cuenta me da 1. Perfecto, verifiqué la primera ecuación. Voy a la segunda. X me da menos 1, más 4 por y es más 4 por 2, 8. Y esta cuentita me da 7. Perfecto, verifiqué la segunda ecuación. ¿Sí?
Sí, todo eso me dio, pero cuando grafico no se tocan en el punto. Estás haciendo algo mal en el gráfico. ¿Me querés mandar una foto del gráfico? Pará, ¿estás graficando esto o despejaste I? Despejé I. Ah, bien, tenías que despejar I porque si no, estaba mal. Bueno, a ver, vamos a ver si lo que pasa es que a mí acá me va a quedar todo torcido. A ver, si despejas I, te queda 5x menos 1 igual a menos 3i. O sea, menos 5 tercios de x más 1 tercio igual i. ¿Llegaste a eso así? No. Bueno, ahí está entonces. ¿Qué te dio a vos i? Está bien, me parece que lo que hice fue... No, a ver. Sí, está bien, tengo un error ahí. Ok, bueno, marcalo y después lo corregís. Sí. Siempre tiene que verificar lo analítico y lo gráfico. Bien que te Sí, hayas dado gracias, cuenta que profe. había algo raro. De nada. Bueno, de igual te lo dejo ahí escrito por si después querés corregirlo cuando termine la clase. Bueno, cuéntenme si quieren que charlemos de algo más, si quieren que resuelva algún ejercicio puntual. Tenemos unos minutitos más todavía. Si quiere puede seguir con los problemas, profe. Dale, ¿con qué problema te gustaría? Igual no llegué, me faltó el F, todavía no hice igual. ¿Querés que haga el F? Dale si querés. Bueno, vamos a hacer el F. Me lo llevo al final de todo. El F dice, en un pueblo de 6.000 habitantes, se casaron el 15% de las mujeres con el 10% de los hombres. ¿Cuántos matrimonios se formaron? Suponemos que se casa un hombre con una mujer, que no se casa la misma mujer con dos hombres distintos, todas esas cuestiones. Entonces, tenemos que el pueblo tiene 6.000 habitantes. Estos 6.000 habitantes se forman por hombres y por mujeres. Y el 15% de las mujeres, si se casó con el 10% de los hombres, quiere decir que es la misma cantidad de hombres que de mujeres que tengo. Porque no puedo que una mujer se case 2 veces, es lo que yo les contaba antes. ¿Sí? Y estamos considerando matrimonios heterosexuales. Entonces, el 15% de las mujeres tiene que ser igual al 10% de los hombres. ¿Cómo escribo el 15% como fracción? Es 15 por cada 100. Lo puedo escribir así como fracción, al 15%. ¿Sí? De 100, 15, eso significa. Sí, sí. ¿Y el 10% cómo lo puedo escribir? 10 sobre 100. 10 sobre 100, perfecto. Por H. Entonces, si yo la ecuación número 2 la multiplico toda miembro a miembro por 100, se me simplifican los denominadores. Entonces me queda que los hombres más las mujeres me dan 6.000 y que 15M es igual a 10H. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué método usarían acá? Sustitución. Sí, yo usaría sustitución también, muy bien. Vamos a despejar de la segunda ecuación, que es más cortita. ¿Qué despejo, M o H? Elijan. M. Sustitución. ¿Cómo hacemos en la sustitución? Ya que estoy, lo voy a escribir. De una ecuación, despejo una incógnita, la que yo quiera. Ese es el primer paso. Por ejemplo, de 15M igual 10H, de ahí voy a despejar M a pedido del público. Puedo simplificar un poquitito la fracción dividiendo por 5. Y tengo escrito a M en función de H.
Una vez que despejé a una incógnita de una ecuación, la voy a sustituir en la ecuación que no usé. Entonces, voy a tomar la primera ecuación que todavía no la usé, la escribo, y ahora, en lugar de poner m, voy a escribir el despeje que hicimos en el paso anterior. En lugar de m, voy a poner 2/3 h. ¿Se entendió cómo es esto de la sustitución? Sí, profe. Muy bien. Y desde ahí hacemos un par de cuentas más. H es 6.000 por 3/5. Hoy mi cabeza mucho que no me acompaña, ¿no? Igualmente. No sé, esto da 1.200, estoy diciendo pavadas. 3.600. A ver. ¿Alguien hizo la cuenta? Sí, da 3.600. Buenísimo. Bueno, entonces confío en que los hombres son 3.600. Sabiendo la cantidad de hombres que hay, ¿qué hago? Retomo la parte de la sustitución. Vieron que yo dije, primer paso de una ecuación despejo una incógnita. Bueno, voy a retomar ese paso que decía que las mujeres son 2/3 de los hombres, y en lugar de poner 2/3 de H, voy a poner 2/3 de 3.600, que esto me da 1.200, son 2.400. Entonces, si todo esto estuviera bien, cuando yo sumo la cantidad de hombres más mujeres, me debería dar 6.000. Perfecto, veo que esa suma me da 6.000. Si multiplico a 15 por las mujeres, me tendría que dar lo mismo que multiplicar a 10 por los hombres. Vamos a ver, 15 por las mujeres me da 36.000. Y 10 por los hombres también me da 36.000 porque es agregarle un 0. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Entonces, la respuesta es, en el pueblo hay 2.400 mujeres y 3.600 hombres. Listo. Y miren la hora que es, justito. Díganme si hay alguna duda, pregunta o consulta. No, profe, yo no tengo ninguna. Te comento, no participé porque están escuchando música fuerte acá al lado. A todos nos pasa, no te preocupes. Hay veces que me pongo colorada